de Pachacuti y emergencia civilizatoria, la mejor manera de desenterrar nuestras certezas cualcoitas sairireando, che, es la charla. Imagina número 2, porque cuando imaginamos el número 1 mucha gente dijo, dale, ¿cuánto tiempo dura un diario escrito? Eso es re viejo, no van a hacer uno y se van a olvidar. No, Imagina número 2, búsquenlo en su distribuidor amigo por todo el valle, desde Mina Clavero hasta casi Merlo, hasta La Paz, ¿no? La Paz. Amigo de Merlo Tino, o sea que está llegando hasta Merlo. Imagina, el periódico del Multimedios Come Chingones. Y bueno, estamos acá con la Penny como siempre. Hola, buenos días, buenas tardes. Una nueva amiga que hemos hecho acá, Penny, te la presento a Luciana Cornaglia, ¿es el apellido? Así es, ¿cómo les va? Buenas tardes, encantada de estar acá. Luciana es licenciada en Economía de la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, es presidenta de la Organización de Economía para el Bien Común en toda Argentina, y yo oí hablar de ella, además de la economía del bien común, que ya conocía, por ejemplo, ahora en un rato va a venir Ariel Sherman de la moneda par, de la empresa Ceres de harina integral, que nos va a hablar de esto que se viene desarrollando en Tras la Sierra. Pero una vez, yo hablo mucho acá de Sandro, la persona que lava mi ropa, que tiene la lavandería en Yacanto, que fue jefe de fiscales de Milei, y yo hablo un montón de que es una de las pocas personas que me hace descuento por pobre y por militante social, y que me dice que cuando él sea intendente yo voy a ser su secretario de Economía. Apareció alguien que parece que me quiere chorear el puesto, ¿no? Porque de repente Sandro me dijo, conocí a alguien que está en la economía del bien común, te la quiero presentar. Y el otro día, hace un par de semanas, me llama alguien y me dice, mira, me dio tu contacto Nico Bibel de Econautas, que edita el libro de ecofeminismo que estuvimos sorteando de Bandana Gibe. Me dijo que acá en Tras la Sierra está bueno hablar con vos de economía. Y nos fuimos ahí al café de montaña, ¿no es cierto? Así fue el primer encuentro. ¡Qué momento! ¡Qué hallazgo! Sí, esas sincronicidades que tiene la vida, hermosas. Así que ni liardo ni perezoso, haciéndole un homenaje a Sandro, que iba a venir y no pudo porque estaba muy atareado, ¿no? Así es, está dedicado a su emprendimiento a full, así que bueno, lamentando no poder estar acá, pero le dijimos que seguramente algún otro ratito le vamos a robar porque siempre es un placer escucharlo. Así que bienvenida, Luciana, y un poco acá viste que, bueno, en la editorial, no sé si escuchaste una parte, yo decía esto de que, bueno, la economía es la economía, el cuidado de la casa común, y después, bueno, no sé por qué empezamos a adjetivar economía popular, economía social, pero bueno, siempre nos interesa, o a la gente le interesa un poco, saber qué es esto de la economía del bien común, dónde nació, un poco cuál es la historia, ¿no? Bueno, vamos a tratar de hacer algo cortito para contarles. No te preocupes que tenemos un programa. Tiempo. Ay, qué maravilla, no andar no corre con el tiempo. Sí. De hecho, he corroborado que acá en el Valle el tiempo tiene otra dimensión. No, el tiempo cronos no existe acá. Hay como otro registro del tiempo, así que eso está muy bueno. Y bueno, contarles de la economía del bien común es un movimiento que se origina allá por el 2010 en Europa, y que también nace con esta idea o esta necesidad de proponer alternativas que los modelos tradicionales no estaban logrando encontrar respuestas a estas problemáticas que nos atraviesan, ¿no? Las sociales, las ambientales, inclusive las democráticas, si se quiere. Entonces nace con ese objetivo, ¿no? de generar una propuesta, un nuevo modelo económico y social que justamente busque reconciliarnos con lo que debiera ser el objetivo de la economía, que es el de satisfacer las necesidades de las personas en una convivencia armónica con la naturaleza, ¿no? Y no el sentido actual de la economía, que es el que nos enseñan a los que estudiamos economía, que pareciera que economía es la maximización del beneficio, ¿sí? Entonces, la economía del bien común propone dar vueltas a esa definición y poner el dinero en el lugar de recurso o de medio, ¿no? El dinero es simplemente un medio que está al servicio de satisfacer las necesidades y siempre en un cuidado amoroso de la naturaleza. Así que eso es a grandes rasgos la propuesta de la economía del bien común. Está sustentada en valores universales
no estamos inventando nada nuevo, sino que uno de sus originadores, que es Christian Felber, que es un gran estudioso, encontró que en la mayoría de las constituciones de los países democráticos había ciertos valores fundamentales que estaban siempre presentes, ¿no? La dignidad humana principalmente, la solidaridad y la justicia, el cuidado ambiental, la transparencia en la información y la posibilidad de participar democráticamente más allá de la democracia indirecta, que como ciudadanos tengamos espacios de participación directa para lo que son las decisiones relevantes de una sociedad. Entonces, sustentado en esos valores y un poco buscando revertir esta tendencia a que todo tiene que ser competencia y no colaboración, bueno, buscar recuperar esa ética también en las relaciones económicas. Y en base a eso se desarrolla todo un modelo teórico que bueno, tiene también sus herramientas de aplicación. Entonces no es únicamente un ejercicio teórico intelectual, sino que es perfectamente aplicable. En lo cotidiano. Justamente me daba curiosidad, ya quiero que lleguemos a lo aplicable, pero me llama la atención porque entiendo que estamos hablando de un movimiento mundial. Me gustaría saber un poco, así como con Matria hablamos un poco del movimiento mundial de la permacultura que venía desde Australia, de Bill Mollison, David Holmgren, un poco cómo es esta visión macro, para que vayamos de lo macro a lo micro, ¿no? Me parece bárbaro. Bueno, el modelo nace en Europa, en Austria concretamente, y empieza a desparramarse primero en los países de habla germana. En el 2010. Ahí va. Justamente 2010, después de la crisis del 2009. De la crisis, de la gran crisis del 2008, de la cual creo que ningún país salió indemne y en donde muchos gobiernos tuvieron que salir a salvar bancos y empresas y demás. Bueno, fue como un punto de quiebre muy grande en la historia económica, ¿no? Que no sé si vos sabías, pero yo siempre cito que en esa época Manfred McNiff, él hizo el cálculo de cuánto había sido el salvataje de los gobiernos al sistema financiero, lo dividió por la cantidad que decía la FAO de la ONU, de cuánto dinero valía solucionar el hambre del mundo, aunque sea un año, darle de comer a todos los que tienen hambre, y le dio 600 años. Sí. ¿No? Sí. O sea, que eso también debe haber sido un impacto psicológico para todos los europeos, que, o sea, McNiff decía, no es que no se puede solucionar el hambre, no se quiere, la plata está. Exactamente, es un tema, como decimos siempre, de distribución de los recursos, o al contrario, ¿no? De concentración. Entonces, bueno, sí, exactamente. Después de esa gran crisis, no solo nace la economía del bien común, empiezan a surgir distintas de estas nuevas economías que justamente buscan empezar a dar respuesta a estas distintas problemáticas. Quizás lo que hace distinto a la propuesta de la economía del bien común es que es una propuesta integral. Entonces, no solo aborda temas ambientales o sociales o políticos, sino que el modelo incluye todas las dimensiones, ¿no? Y propone herramientas de aplicación para todas las partes que componen una sociedad. Entonces, si lo que queremos es maximizar el bienestar o el bien común, todos tenemos una partecita de responsabilidad, desde nosotros como ciudadanos, las empresas, los gobiernos, hasta los organismos multilaterales e internacionales, ¿no? En establecer reglas de juego que justamente lo que promuevan sea el bien común, ¿no? Inclusive cuando hablamos de comercio internacional, ¿cuál es el fin del comercio? ¿No? ¿Es el lucro otra vez o es un comercio ético para satisfacer necesidades? Entonces, bueno, desde ese lugar se fueron desarrollando estas iniciativas. Empezó en Europa, se empezó a difundir fuertemente en Europa, llegó a España, ¿no? Dentro de Europa, a otro país que no era de habla germana, digamos, y gracias a que el fundador hablaba perfectamente español, fue a España, hizo ahí una conferencia, tuvo una repercusión impresionante, así que España también hizo como una especie de explosión. En Italia pasó algo parecido y bueno, y a los pocos años empezó a saltar el océano y empezamos algunos acá en América a escuchar de qué se trataba esto. Me llama mucho la atención en ese proceso porque tiene un proceso bueno, acabamos de cerrar la semana de el 12 de octubre, el tema, hablar de la colonización y cómo se aplica un concepto germano, un concepto bien europeo a una cultura latinoamericana caótica y bueno, con otra estructura y otra idiosincrasia, ¿no? Me encanta tu pregunta porque es la misma pregunta que nos hacemos nosotros, porque justamente todos estos modelos, primero, no es un modelo cerrado, es un modelo que está en permanente mejora
y justamente se nutre de las experiencias de aplicación. Entonces no es un paquete cerrado que se diseñó para Europa y no se toca. Es un paquete, digamos, o un modelo que permite que se pueda ir adaptando culturalmente a los lugares donde se va implementando. Eso implica, por supuesto, un desafío, ¿no? Más allá de que los valores sobre los que se sostiene son los mismos, en donde quizás puede haber matices diferentes de aplicaciones en algunas adaptaciones de la herramienta. El nuevo hallazgo es que se ha sumado Japón como un nuevo país perteneciente a la economía del bien común, y uno podría decir, ¿qué le podemos aportar a Japón, ¿no? Y realmente es impactante escuchar a nuestros compañeros de la EBC de Japón, que apenas escucharon sobre la EBC y los valores, están encontrando en la propuesta de la EBC algo que los ayude a volver a recuperar sus valores esenciales que están viéndose muy amenazados por la cultura occidental, ¿no? En esto de hablar de valores universales y de cómo una propuesta que a lo mejor nació pensada para un grupo de países germanos, en realidad, en lo esencial, todos los países necesitamos lo mismo, ¿no? Me acordé, Penny, ¿te acordás cuando terminó el programa con Laura y con Marco, hablando de permacultura, que estamos trayendo la relación? En un momento le preguntamos a Laura y a Marco como, che, y todo bien esto de la permacultura que viene de los gringos, de Morrison y qué sé yo, ¿de qué le sirve a los pueblos originarios de nuestra América, ¿no? Y Marco dijo algo así como, de nada, la permacultura es una forma de explicarle a nosotros esos valores que llevan adelante los pueblos originarios y que nosotros no entendemos. Acá se me ocurre que es algo parecido. Muy parecido, y de hecho parte de lo que propone la cosmovisión andina sustenta estos valores universales. ¿Qué le vamos a enseñar nosotros a nuestros pueblos originarios de lo que es la convivencia en armonía con la naturaleza, ¿no? El hecho de consumir solo lo que necesitamos hoy, y esa tremenda conciencia de que si yo abuso de lo que consumo hoy, estoy poniendo en peligro lo que las futuras generaciones van a necesitar. Entonces, a veces decimos, las llamamos nuevas economías, pero ¿realmente son nuevas o es volver al origen en muchas cosas, ¿no? Y coincido totalmente. Es volver a mirar esto y a reconocer y poner en valor toda esta sabiduría ancestral. Y no se trata de, digamos, no hay una nueva colonización, si se quiere, ¿no? Claro. Creo que es muy importante que lo digas sí, explícitamente. No se trata de eso porque no hubo una intención a propósito de los originadores del modelo de, bueno, a ver cómo hacemos para que esto se disemine. Al contrario, Claro, es algo que se ha ido dando naturalmente, porque la propuesta por sí sola hace sentido cuando uno la escucha, ¿no? Por supuesto, con los desafíos que sabemos que implica implementar estos nuevos modelos en los contextos convulsionados que tenemos en América Latina. Sigue siendo un desafío, pero eso no le quita el atractivo, y sigue habiendo cada vez más países interesados en traer la propuesta de la EBC y evaluar cómo hacemos que sea posible en nuestra realidad. Yo sé que vas a escuchar algo que ya te dije el otro día en un café off the record, que tuvimos muchas horas hablando y compartiendo, sobre todo esta experiencia que tuvimos los dos de estudiar en una universidad privada ciertas cosas y después empezar a decir, che, esto me parece que no me cierra. Y el otro día yo te decía que en esta definición que yo siempre rescato de que la economía es la ciencia que administra recursos escasos para necesidades infinitas, yo digo que en Bolivia aprendí que si las necesidades son escasas, los recursos son infinitos, que la ecuación justamente al revés. Exactamente, y trayendo a nuestro referente Max Neff, él en realidad hace una distinción hermosa entre necesidades y satisfactores, ¿no? Entonces, lo que esta economía capitalista hace es crear un montón de satisfactores para unas necesidades que son muy poquitas. Entonces lo que hacen es generarnos la necesidad de esos satisfactores, pero las necesidades básicas son pocas. Entonces, si esas necesidades básicas son pocas, lo que la naturaleza ofrece tendría que ser más que suficiente para satisfacer esas necesidades. Me parece, está bueno rescatar esto porque así como mencionamos en la editorial que hay una invisibilización de las contribuciones de la naturaleza y de las contribuciones de cuidado que generan las mujeres en la sociedad y que al final terminan sosteniendo, ¿no?, como la estructura natural y cultural del mundo. Me da curiosidad cómo abordan estos desafíos de la economía mundial que también están como
de alguna forma disfrazados de desafíos, porque son decisiones políticas, ¿no? Bueno, me parece que lo más importante es sincerar qué medimos, ¿no? Y hoy por hoy sigue siendo el principal indicador de progreso, entre comillas, de un país, el Producto Bruto Interno. Entonces, mientras sigamos mirando solo ese indicador como indicador de prosperidad, nos está faltando la mitad de la novela. Nos está faltando incluir ahí el aporte de los trabajos de cuidado, que si uno los monetizara representarían por lo menos el 20% del PBI, y eso está invisibilizado. Si Bien. pudiéramos aportar lo que aporta la economía informal, que en América Latina es el 50%, el PBI sería otro, ¿no? Y ni hablar de que todo lo que tiene que ver con el bienestar es mucho más que lo que mide el PBI, que solamente es un agregado monetario. Hay cuestiones vinculadas al bienestar que tienen que ver con la salud, con el acceso a la educación, con la calidad de vida, y eso hoy el PBI no lo mide. Por eso han surgido o están empezando a surgir otros indicadores, el índice de felicidad bruta en Bután, por ejemplo, el Happy Index, y la economía del bien común también propone un nuevo indicador que es el producto del bien común, que justamente reemplazaría al Producto Bruto Interno como medición de bienestar. ¿Y eso se está midiendo en algún lado? Todavía no, Ahí va. se están haciendo experiencias piloto a nivel municipal con el Mira. índice del bien común. ¿Y cuál es, digamos, la propuesta distintiva de la economía del bien común? Que no es un índice estandarizado que alguien alejado de la realidad lo define y lo impone, sino que los componentes de ese índice los define la misma comunidad. Entonces, en el caso del índice del bien común para un municipio, es la comunidad la que se reúne, la que debate cuáles son los objetivos básicos para esa comunidad, qué haría que esa comunidad tuviera un bienestar. Y con eso, y a través de debates participativos, es la comunidad la que dice, bueno, estos son los 15 o 20 objetivos que queremos alcanzar como comunidad y que van a ser el reflejo de nuestro bienestar. Entonces se empieza a medir eso, ¿sí? Y eso sí, ya hay algunos casos de implementación en algunos municipios de España, así que está toda esa metodología, digamos, que todavía está en fase piloto, pero que está disponible para usar. Las herramientas de la EBC son de libre acceso, así que si hay algún municipio interesado en hacer este ejercicio de pensar cómo queremos medir el bienestar en el municipio, es totalmente posible hacerlo. Atento Pablo Riveros, atento Martín García, atento Luciano Brancic, los gobernantes del bien. Bueno, hay algunos casos re lindos para compartir, así que si hay algún municipio interesado en hacer el recorrido, bueno, encantados de acompañarlos en eso porque es un ejercicio de aprendizaje colectivo y de realmente democráticamente construir el sentido del bien común para una comunidad, ¿no? Que no me vengan a decir de afuera qué es el bien común. Y que eso sea después lo que marca el rumbo de la gestión municipal, ¿no? Entonces no importa quién venga a gestionar, lo que hay que medir es esto, porque es lo que esta comunidad decide que es relevante para esa comunidad. Te iba a preguntar porque el otro día hablamos también del presupuesto participativo, ¿no? Que se ha aplicado, por ejemplo, el Culebrón Timbal en Moreno, creo que hay casos en Mendoza, en Río Cuarto. Sí. Hay muchos municipios en el país que lo están implementando. Todavía es muy chiquitito el porcentaje de presupuesto que se abre a estos espacios de participación, ¿sí? Creo que en Río Cuarto, que es uno de los que lleva ya por lo menos 4 o 5 años, no sé si llega al 10%, ¿sí? Pero empezó con algo mucho más chiquitito y cada año es más la cantidad de gente que se anima a participar, a presentar propuestas, a defender sus propuestas, después esas propuestas se votan, pero bueno, todo eso tiene que estar acompañado, por supuesto, de un área municipal que brinde las herramientas para hacer el seguimiento. De hecho, creo que de esa lógica también nació el sistema de puntos de cultura, el programa de Cultura Viva Comunitaria, que es un programa bueno, ahora ya no está más, ¿no? Obviamente porque no hay plata, dice Javier, pero durante muchos años se implementó por ley esto que viene de Brasil y que es este sistema de los puntos de cultura que determina que hay un presupuesto, como vos decís, del 0,01% del presupuesto del Estado, que va a esta red de puntos de cultura que se asigna a lugares que deciden sobre el presupuesto. La red de cultura viva y comunitaria. Ah, mira, no conocí ese caso. Por ejemplo, la Luna con Gatillo ha sido financiado, es punto de cultura, o la Mutual Humano ha sido designada punto de cultura. Mira vos.
Villa Ciudad Bibliotecas. Parque, claro, la biblioteca de Trave, de Las Rosas. De hecho, los chicos ahí del semillero, viste que te contaba del Sí, Pablo Rivero y del sí. Movimiento Verde Cordobés, ellos fueron uno de los primeros en Córdoba y son los jueces y como son los que organizan la red dentro de Córdoba, pero fue un sistema que viene de cuando en Brasil estaba de ministro de Cultura Gilberto Gil, estaba, creo. No conozco esa iniciativa, Ah, mirá, pero, te lo voy pero a compartir. sí había escuchado que todo esto de los presupuestos participativos nace en Brasil. O sea, la idea de los presupuestos participativos inicia en Brasil, acá en América Latina, y bueno, y después en Argentina se establece toda la legislación para que esto sea posible. Pero bueno, cada municipio tiene que adherir a esta. Hay una ley provincial, por ejemplo, en Córdoba, que habilita la posibilidad de usarlo, pero cada municipio tiene que, a través de una ordenanza municipal, aprobar el presupuesto participativo como mecanismo, ¿no?, para ser implementado. Me gustaría que si podés describir en qué consiste este mecanismo, este dispositivo de el presupuesto participativo y cómo sería, ¿no?, si de repente caemos a un municipio y le decimos, queremos implementar esto en nuestra comunidad, ¿cómo se lo explicamos? Y un poco para también que sepan los oyentes. Yo que soy medio, perdón, voy a hacer una interrupción, yo que soy medio piquetero iba a decir que justamente Moreno, el culebrón timbal, logró imponer el presupuesto participativo con movilización. Claro, bien. No fue que fueron al Consejo Cheles, no, hicieron una gran movilización, caravanas de cultura y vida comunitaria, y si no me equivoco creo que fue el primer municipio Moreno, todavía no era intendente Mariel Fernández, pero bueno, contalos, perdón. A ver, en realidad el caminito lógico sería justamente que se presente la propuesta en el Consejo Deliberante y se apruebe una ordenanza que habilite o que abra esta posibilidad de presupuesto participativo. Y después la ejecución de todo el proceso está a cargo del municipio, ¿no? El municipio tiene que designar a alguien que va a ser responsable de este programa y que articula con la comunidad para los distintos pasos a seguir, ¿no? Todo esto tiene un proceso que, por supuesto, tiene que empalmar con el proceso presupuestario del municipio. Bien. Porque es una partida que se destina de allí y hay todo un proceso de presentación de propuestas, esas propuestas se debaten, la misma comunidad vota para ver cuáles son las propuestas que después el municipio tiene que implementar, ¿no? Bien. Y después, por supuesto, tiene que haber rendición de cuentas sobre esos proyectos, cuáles se pudieron ejecutar, cuáles no, por qué. Claro, Entonces, me imagino que también es una jugada en donde hay mucha transparencia, ¿no? Porque Absolutamente. tenemos que saber si esos proyectos tienen un presupuesto en dinero físico Sí. real para ser ejecutados. De hecho, es una obligación que el municipio publique, ya sea en su página web o donde sea, todo el proceso, ¿no? Y cuáles son los proyectos que fueron finalmente votados y después todo lo que es el monitoreo de la implementación. El Claro, detalle, que el digamos. municipio es fiscal. Sí. Y yo estuve en Moreno justo en Sí. unas reuniones y era increíble porque estaban todas las doñas ahí de la economía popular discutiendo. O sea, Sí. es como todo un debate, una asamblea donde Exacto. se decide sobre un pedazo del presupuesto municipal. Me Pero encanta. Lo valioso es que el ciudadano le puede poner el cuerpo. Ujú. O sea, no somos espectadores de que el municipio decida. Entonces, bueno, nosotros decidimos como ciudadanía cuáles son los proyectos importantes para la comunidad, los podemos defender en un debate público, por qué mi proyecto en este momento es prioritario, ¿no? Porque los recursos económicos van a ser acotados, entonces hay que elegir a dónde damos la prioridad. Así que me parece que como un ejercicio de participación ciudadana y de ejercicio de la democracia es maravilloso. Es maravilloso. Yo soy una fan del presupuesto participativo. Claro, me imagino. Así que bueno, donde se puede hablar del tema me parece que es interesante, sobre todo que la gente sepa que hay mecanismos ya previstos en la ley para la participación ciudadana y que muchas veces por falta de conocimiento no los estamos llevando a la práctica, ¿no? El presupuesto participativo es uno, pero después están las asambleas, hay una serie de instancias de participación que necesitamos conocer cómo funcionan, ¿no? Está buenísimo porque ella aporta como herramientas muy concretas, está aportando Luciana para justamente no tercerizar el poder, Claro. ¿no? En esto que decía... Como esto que nos pasa acá con las cooperativas de servicios, ¿no? Que de repente se arma un lío y, che, pero nosotros somos socios, podemos ir a la Sí, asamblea. Y de repente está tercerizado completamente el poder en una comisión que toma todas las decisiones o en un presidente de cooperativa o en un intendente en un ejecutivo municipal. Y con esto te quería preguntar, ya casi como una
una pregunta personal. ¿Cómo ves vos este momento en donde la participación social en las calles, por ejemplo, a nivel político y a nivel de estar vaciados todos estos mecanismos de participación, está como muy tercerizado en una democracia en donde se vota cada 4 años y después simplemente nos resignamos a lo que toque? Además también todo eso muy teñido de la influencia que tiene la publicidad y el marketing sobre las decisiones políticas y sobre, toda la sociedad. ¿Cómo ves vos esto y cómo te parece que la economía del bien común puede abordar esta problemática, que veo que tiene herramientas concretas, pero que hay como un puente, ¿no? Se percibe como una falta de voluntad personal, social, de participar. A ver, voy a dar una opinión muy personal. Exacto, sí. Y que también tiene que ver con lo que a mí me convoca y me motiva internamente, y es que realmente creo que la economía del bien común es una alternativa viable. Y me parece que lo que es imprescindible es que la gente conozca que hay otras alternativas y que salgamos de esta dicotomía de o es blanco o es negro, o es de izquierda o es de derecha, ¿no? Hay otras alternativas, démonos la oportunidad de aprender, de conocer, de debatir, porque si no siempre vamos a estar en este péndulo. Y esto no pasa solamente en Argentina o en América Latina, vemos que está pasando en Europa con las elecciones, ¿sí? En donde otra vez, como los que son partidos más, si se quiere, de izquierda, no han logrado los resultados esperados, entonces ahora el votante está enojado y se va hacia la extrema derecha, ¿sí? ¿Qué está pasando? Que no estamos logrando darle un lugar a estas alternativas, ¿no? Por eso vuelvo un poco a lo que hablamos hace un ratito, creo que fuera de la entrevista, respecto de la imprescindible necesidad de transformación personal, ¿no? Para que realmente estos cambios cuajen, ¿qué tenemos que hacer como seres humanos también? ¿Qué otras habilidades, competencias o qué necesitamos desarrollar en nosotros para que podamos sostener estas alternativas? Así que creo que fundamentalmente es esto, estos espacios como el de Come Chingones, con todas sus alternativas de comunicación, dar a conocer y habilitar estas nuevas conversaciones. Me parece que es indispensable, ¿no? Muy bien. Yo puedo seguir, ¿eh? Seguimos, sí. Estoy Pero Mapachi, embaladísima. ¿cómo venimos? Tenés que ir a buscar a un pibe, abrimos el vino. Bueno, en un rato viene el Ariel Sherman, te Eso iba a contar la decir, experiencia acá entre la sierra. justamente como en esta idea de ir como en un embudo de lo macro a lo micro. Ya viene Ariel Sherman a contar su experiencia particular haciendo... ¿Cómo es? ¿Haciendo una certificación? Porque empezamos hablando por los municipios, un ámbito por ahí más político, más social, y también hay un abordaje que tiene que ver más con lo privado, ¿no? Sí, tiene que ver con justamente la contribución de las empresas. Las empresas, independientemente de su tamaño, son un actor muy importante de la sociedad por un montón de razones. Entonces, proponerle a las empresas herramientas para que puedan medir su contribución al bien común es muy relevante. Entonces, dentro del marco metodológico que propone la economía del bien común, se diseñó también un balance del bien común, ¿sí? Que es un balance complementario al balance financiero que las empresas están obligadas a hacer, solo que se miden otras variables y otros indicadores, cuantitativos y cualitativos. Como ¿sí? lo que contabas del PBI, pero Exactamente. balance. Solo que en el caso del balance, la empresa no elige en qué se va a medir, sino que ya hay un estándar. ¿Por qué es importante el estándar? Para poder comparar. Entonces, si después esa empresa hace su evaluación y arroja un puntaje que hace referencia numérica de cuál es su contribución al bien común, que el día de mañana yo, frente a una góndola del supermercado, pueda ver, bueno, esta empresa hizo su balance y tuvo este puntaje, esta otra empresa hizo este balance y tuvo un puntaje superior, bueno, yo como consumidor, ¿a qué empresa elijo apoyar? ¿No? Entonces, bueno, todo eso metodológicamente está definido, hay un manual de aplicación, la empresa puede hacer sola su evaluación, solo que si necesita o quiere la etiqueta o la certificación, ahí es donde convoca a un auditor de la economía del bien común, que por supuesto valida todo el proceso, verifica las evidencias y puede dar cuenta como parte externa de la validez de esa evaluación. Entonces, la economía del bien común como organización extiende ese certificado y habilita a la empresa a que pueda publicar en sus productos la etiqueta del bien común con el puntaje que obtuvo. Bien. ¿Tiene algún beneficio, no sé, impositivo, fiscal, a nivel internacional, comercial, no sé, de algún tipo?
Lo ideal en este mundo que diseña la EBC, donde cada parte hace lo suyo, sería que aquellas empresas que hacen su balance y tienen un puntaje positivo reciban por parte de, por ejemplo, el municipio o los gobiernos, o beneficios impositivos o mejores accesos a créditos, ¿sí? O preferencia a la compra pública, ¿sí? Entonces esa empresa tendría un beneficio tangible de haber hecho toda la experiencia y poder compartir su puntaje. De parte del Movimiento de Economía del Bien Común hay un respaldo, digamos, para empezar a tramitar esas cosas. No sé, digo, tengo un emprendimiento, Sí. lo quiero certificar, Sí. hago todo el proceso y digo, bueno, ahora quiero recibir algún beneficio del municipio, tal vez de alguna entidad con la que estoy teniendo relación. ¿Tengo algún respaldo? ¿Tengo que ir yo sola a gestionar? En realidad para eso es que se trabaja en paralelo con los municipios, para que los municipios también declaren el bien común de interés general y haya esa reciprocidad. Entonces, Bien. si el municipio también ya está, digamos, predispuesto a orientarse hacia el bien común, tendría que ser natural para ese municipio que si una empresa que hizo el balance se acerca, esa empresa pueda tener en el municipio un tratamiento preferencial, ¿sí? Por Está su bueno contribución porque positiva. es como un Tetris, ¿no? Claro. Está el PBI, la empresa, los municipios. Cuando empiece Exactamente. todo a cerrar, va a ser Así es. una economía circular, vamos a decir, Y sí, en algún punto. con cierta coherencia, ¿no? Donde Entrópica. cada uno hace su parte. Claro, Sí, exacto. sí. Y no nos olvidemos de cada uno de nosotros como miembros de la comunidad, como ciudadanos conscientes a la hora de elegir o de decidir qué hacemos con cada peso que tenemos en nuestra mano, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese billete? ¿Qué tipo de economía estamos apoyando con cada peso que gastamos, ¿no? Empezando por ahí. Che, Penny, cerrando este bloque, y ahí veo que está llegando el Ariel, tengo un comentario cholulo. Me encanta. Sabés que Luciana, porque ahora hay una excelente formación en economía alternativa que ella nos va a contar en la Universidad Nacional de Córdoba, Bien. lo conoce a Ronald Sistek. Ay, no. ¿Cómo está? Cada día está Nosotros más cerca. mandándole mensajes de WhatsApp y Luciana lo Y conoce. Luciana, su amiga, por favor, queremos Bueno, ya saber todo. Capaz que decir amiga sería mucho. Puedo llegar a decir que he tenido el honor de compartir alguna conversación con él y bueno, somos referentes de una diplomatura en Nuevas Economías que organiza la Universidad Nacional de Córdoba, así que bueno, hemos coincidido en algunos espacios académicos. Eso es lo que les puedo contar. Y que tengo la misma admiración que tienen ustedes por él, yo también, por Bien. Ronald. Match. Vamos a ver si conseguimos esa entrevista y hasta incluso por ahí le invitamos a Luciana a que nos ayude. ¿Te con la gustaría entrevista. participar de la entrevista con Ronald encantadísima. Sistek? Sí, pero por supuesto, claro Muy que bien, sí. sí. Un placer para mí, un Perfecto. honor. Hermoso. Vamos a un tema que como esto está grabado no sabemos cuál es, pero vos vas a ver un tema ahí que pase y a la vuelta vamos a ir con Luciana y con el Ariel Sherman también, que es parte de la moneda par, es parte de la empresa Ceres de harina integral y que fue uno de los fundadores de la EBC en Tras la Sierra, algo así. Sí, exactamente, y además es socio fundador de EBC Argentina. Y si quieren otro dato cholulo, pero esta vez la cholula soy yo, que tiene que ver con Tras la Sierra también. Y Economía de Bien Común Argentina tiene su domicilio legal en Tras la Sierra. Guau. ¿Sí? Nació acá y el primer encuentro nacional de la EBC fue acá en Tras la Sierra, así que dijimos, no hay mejor domicilio que así que tiene domicilio en Villa Las Rosas, la Mirá. Asociación Civil Economía del Bien Común Tras la Sierra. ¿Y por eso te viniste a vivir acá al Valle? San Entre Javier? otras razones, por eso. Sí. Mirá qué Muy bien. bien. Sí. Así que Me pasa... todo va uniéndose. Bueno, bienvenida. Claro, Tenemos muchas bienvenida. cosas para hacer. Bueno, sí, encantadísima de mi parte también. Muchísimas gracias. Tengo el honor de presentaros un modelo económico alternativo al sistema de mercado capitalista, pero también a la economía planificada. Es un hecho de que la gran mayoría de la población está anhelando una alternativa sistémica. Según una encuesta en Alemania y Austria, el 90% de la población desea un modelo económico alternativo. Y la cuestión es a dónde ir, hacia una economía más ecológica, hacia una economía más social
de distribución más justa, una economía más democrática, una economía que ponga en el centro el ser humano y su dignidad. Y la propuesta de la economía del bien común es de todo un poco. El bien común creemos que es el concepto que embarca todos estos valores y todas estas metas, y es el concepto más incluyente de todos. No sabemos muy bien si usted es un genio, es un loco, es un soñador, es un ingenuo, es un revolucionario. ¿Cómo se ve usted a sí mismo? Pues un ilustrador. Yo tengo ciertas capacidades de ver contextos y cosas más profundas, y tengo el don de traducirlas y contar de ellas para que más personas puedan entenderlas. Ilustración. Sí, sí. Por cierto, ¿dónde aprendió a hablar también el castellano? Soy filólogo por vía universitaria. Como me entusiasman los idiomas, pues el castellano lo he estudiado. ¿Es un genio, un loco, un misionario, un revolucionario? Este austríaco de 40 años, profesor en la Universidad de Viena, ha alcanzado gran notoriedad con su propuesta alternativa La economía del bien común. Se llama Christian Felber. Hola de nuevo. Encantado. Es paradójico cómo la teoría neoliberal ha conseguido de alguna manera apropiarse del término liberal, el libre mercado, la liberalización, la libertad de las empresas, cuando resulta que finalmente lo que realmente buscan es el beneficio propio, ¿no? Es impresionante, hay que darle enhorabuena. Y es al menos consecuente, porque lo han hecho muy consecuentemente, vincular sus intereses con la palabra libre o libertad, y ahora la labor consiste en desenmascarar esos o desvincularlos, y eso solamente se puede conseguir ofreciendo una definición más convincente de libertad y de libre. ¿Y cómo definiría usted el concepto de libertad tan Pues, amplio en este aspecto, en el aspecto de bienestar social? Pues no hace falta reinventar la definición de libertad desde Kant, porque Kant ya dijo que de la libertad solo podemos hablar si todos tenemos las mismas libertades. Uno hace que la libertad del uno no puede nunca jamás ir a costa del otro, lo cual está ocurriendo con el exceso del comercio, con el exceso de la propiedad privada o con el exceso del tamaño de las empresas. Y segundo, la libertad siempre va unida con los otros valores fundamentales, con la solidaridad, con la justicia, con la sostenibilidad, con la democracia y, en primer lugar, por supuesto, con la dignidad, ¿no? Y solo si van en conjunto, solo entonces podemos hablar de libertad, y el conjunto tiene otro nombre, es el bien común. La economía del bien común propone resolver la resolución de tres contradicciones profundas, abismales. La primera, tenemos un espíritu, unos valores, unos objetivos en nuestras constituciones de países democráticos que no se viven, que no observamos en la economía real. Y la causa la vemos en el orden económico legal. Este orden económico legal promueve otros comportamientos, otros valores, de los valores que permiten florecer las relaciones humanas y, por lo tanto, la comunidad. Y en el hueso del orden económico actual observamos dos reglas principales, que son estas dos: el afán de lucro y la competencia. Y nuestro análisis es que estas dos reglas del juego principales son responsables de que en la economía real, en los mercados capitalistas globalizados, se vivan otros valores y observemos otros comportamientos de aquellos que permiten florecer las relaciones interhumanas.
Me parece indiscutible que los seres humanos se desarrollan de acuerdo a las relaciones que mantienen con su entorno. Toda su integridad, su equilibrio interno y externo, así como su alienación, dependen del grado en que se sientan integrados con su medio ambiente. Esto depende a su vez de la dimensión, homogeneidad o heterogeneidad del mismo. Todo tipo de entorno económico, espacial, político, cultural y natural puede tener tanto una dimensión óptima como una dimensión crítica. Yo defino a la primera como humanizadora y a la segunda como alienante. En la primera, los humanos son capaces de alcanzar un sentido de identidad e integración, mientras que en la segunda solo pueden endosar a otros su integridad individual. Dentro de una, la persona percibe las consecuencias de lo que hace o decide por sí misma. En la otra, el ser humano se resigna a dejar que otros actúen y decidan por él. En la primera, se hace posible el desarrollo de las personas. En la otra, el desarrollo de los objetos. El logro de un equilibrio dinámico entre naturaleza, seres humanos y tecnología, lo que por supuesto es una meta muy deseable, solo es posible cuando los seres humanos, tanto a nivel colectivo como individual, se sienten directamente responsables de las consecuencias de sus acciones dentro de su entorno y a su vez, esto solo es posible si las dimensiones de dicho entorno se mantienen a escala humana. Por eso el papacho Manfred Magnif escribió su libro Desarrollo a escala humana. Esta cita la encontré en el libro de Manfred Magnif, Economía Herética, editado hace poco por Econautas. Es parte de su libro La economía de los pies descalzos. Buscar y saber quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio. Ítalo Calvino, Las ciudades invisibles. La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura. Frente a la crisis, para que el 2024 nos encuentre unides y organizades, desde la Luna con Gatillo ampliamos nuestras redes para brindarte otra comunicación posible. Desde los territorios y reflejando el trabajo de la economía popular, las organizaciones socioambientales, de la soberanía alimentaria, de género y diversidades, derechos humanos y cultura comunitaria. Seguimos formando parte de la red de medios digitales, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y la red de puntos de cultura viva y comunitaria. Desde este mes podés ver en nuestro portal un resumen de novedades de Tras la Sierra a través del multimedios Come Chingones. También informes de la Volantina Radio de Parabachasca o Radio Garabato de San Marcos Sierras. Seguimos trabajando cooperativamente en red para brindarte noticias de ese otro mundo posible en tiempos de Pachacuti o crisis civilizatoria. Suscríbete a La Luna con Gatillo, así podés seguir enterándote de lo que pasa en tu territorio. Y bueno, seguimos acá en Abrazun Valle e incorporamos a la mesa al Ariel Yerba, querido compañero y vecino acá de Tras la Sierra, que forma parte de la economía del bien común acá en este territorio, ¿no? ¿Cómo andas, Ariel? ¿Qué haces, Tom? Me gusta porque muchos me agregan la H después de la S. Iba a preguntar, ¿es Sherman o Sherman? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer estar acá para charlar de estos temas. Bienvenido, gracias. Gracias, Penny. Ahí estamos hablando con Luciana de dónde surgía la economía del bien común y un poco lo que venían haciendo en Argentina, pero nos interesaba también, vos que fuiste parte de la experiencia de traerla Tras la Sierra, ¿cómo se dio ese proceso? Mirá, el proceso nace a raíz de una inquietud mía personal al descubrir la economía del bien común y ponerme en contacto con, no me acuerdo si fue con Carlos o con Luciana. Había una reunión en Córdoba, encontré un flyer o una publicación en donde estaba esa convocatoria, esa reunión, y caí como paracaidista a tocar el timbre de una casa. Y ahí nos conocimos en lo personal. Economía del bien común llega en un momento en donde yo estaba dando un paso al costado en mi participación. Yo estaba muy metido en los 4 años anteriores en
en lo interno en la Escuela El Trigal, que es una asociación civil, autogestiva, depende mucho de la participación de las familias para su organización y para llevar adelante de educación la escuela. Waldorf, ¿no? Para los que no Waldorf, conocen. tal cual. Estaba dejando eso, me encontré con la EBC y bueno, y así como Dios me mandó al mundo, dije, hagamos algo en Tras la Sierra. Organizamos un encuentro para el año siguiente, mientras tanto estábamos a la par investigando sobre monedas complementarias con un grupo de amigos, un grupo de gente. Ahí nos encontramos con moneda par y todo fue convergiendo e hicimos un encuentro sobre moneda par, en donde vino Sebastián Valdecanto, Javier Serra y no me acuerdo, 1 o 2 personas más que son parte del equipo fundador de Moneda Par en Argentina. Hicimos la charla en el Salón de la Cultura acá en la MUNI y ahí empezó. Bueno, la EBC se empezó a constituir alrededor de las personas que formábamos parte y de estas ideas. Después hicimos un encuentro acá en Tras la Sierra, el encuentro nacional de ese año lo hicimos acá. Esto fue prepandemia, ¿no? Ayúdame con la memoria. Sí, fue prepandemia, sí. Ah, perdón. Sí, fue justo 1 año, 2 años antes de la pandemia, sí, que empezamos. Sí. Y bueno, y lo interesante también en esto de compartir experiencias y llevar a tierra lo de la EBC, es que justamente estábamos con Carlos, nuestro colega, formándonos, haciendo toda una especialización para aprender cómo se aplica la economía del bien común en organizaciones, y como parte de esa especialización necesitábamos hacer una experiencia en una empresa real. Así que bueno, le consultamos a Ariel si a él le interesaba ser parte de ese proceso de aprendizaje, y bueno, con total apertura dijo sí, usemos, en el buen sentido, Ceres como empresa pionera, así que el primer balance del bien común de Argentina es de este emprendimiento, que es de Tras la Sierra, y el segundo es de otro emprendimiento de acá de Tras la Sierra. Así que bueno, por eso también sentimos que hay una energía. ¿Qué es el segundo emprendimiento? El de la bodega Arauz de la Madrid. Ahí va. Sí, con ellos también trabajamos en su bodega, hicimos el balance. Así que los 2 casos de Córdoba de empresas amigas del EBC son de acá de Tras la Sierra. Que Ariel contó un poco, hacen harina integral, ¿no? Sí. Orgánica. Orgánica, no sé, agroecológica, sí. No sé. No, orgánica certificada, es harina de trigo orgánica certificada. Tenemos algunos productos más, hacemos también galletas, fraccionamos azúcar orgánica. Hace 2 años empezamos a envasar miel con nuestra marca de una cooperativa de productores de Conlara. Bueno, nos dedicamos al mundo de los alimentos orgánicos. ¿Y cuántos años tiene la empresa? 7 años. Ahí va. 7 años. Sí, si querés ahora te puedo contar un poquito mi experiencia sobre haber hecho el balance y qué aportes trae el balance cuando uno lo hace. Pero en este recorrido que estábamos haciendo, porque mientras hablaba Luciana me voy haciendo memoria, ¿no? Viste que todo esto puede quedar en el mundo de las ideas, pero cuando uno tiene la iniciativa práctica, concreta, de tratar de llevar las cosas a la realidad, porque desde a mí, por mi forma de ser, si no logro concretarlo, en un punto pierde sentido y genera frustración. Entonces, siempre buscando ese camino hacia materializar las cosas que uno idealiza y viendo, bueno, no hace falta que yo lo describa, el mundo en el que vivimos y la necesidad que hay de que estas ideas sean incorporadas individualmente, porque se terminan transformando en un estilo de vida, ¿no? Esto de el respeto por el ser humano, por la vida, por el medio ambiente, una economía justa, un mundo con posibilidades para todos, un paradigma de colaboración en vez de competencia. Bueno, todo esto uno lo encarna, pero lo quiere llevar y trasladar y difundir y ver sucediendo en la comunidad donde vive. Entonces, desde ese lugar fuimos gestando distintas iniciativas. También, si querés, podemos charlar un poquito. Armamos una mutual en su momento. La mutual la empezamos hace 3 años y ya está activa la mutual. El origen de la mutual fue
un proyecto que se llama Pulso, que Penny conoce, que era un proyecto de financiamiento colectivo. Una plataforma de financiamiento colectivo para acompañar emprendimientos o proyectos de gente local que pudieran generar un aporte a la vida en el valle, a la comunidad. Desde ese lugar, la EBC aporta lo suyo porque con su mirada sobre los emprendimientos y sobre la forma de interactuar entre un emprendimiento propio con la comunidad, aporta un montón de valores y principios y herramientas concretas que son aplicables. Todo eso está latente, digamos, porque Pulso tuvo algunas iniciativas que acompañó. Luego, como todo, demanda tiempo, vivimos con necesidades, y por ahí energía que se diluye, pero ahí está, la Mutual sigue estando, hicimos un concurso de artes visuales que participaron artistas plásticos de toda la provincia. Qué difícil, ¿no?, que es en estos tiempos mantener los procesos. Porque incluso te pregunto, porque es lo que escucho de las malas lenguas y los chismes de chicherías, pero también la moneda par arrancó como con mucho impulso y hubo algo, digo, en estos momentos de autocrítica que le piden a los políticos y a las organizaciones, hubo algo que se fue diluyendo, como que también pasó algo, no sé qué diagnóstico tenía al respecto con eso que arrancó tan fuerte y después medio como que no se mantuvo. Mira, con Moneda Par, que es un proyecto que, como contaba antes, que fue pionero en esto de relacionar la EBC con iniciativas propias del Valle, tuvo un punto, un arranque muy fuerte, que fue en la época de la pandemia, que la pandemia, como todos sabemos, la actividad se contrajo un montón para todo el mundo y Moneda Par vino a resolver el intercambio, la escasez de pesos, básicamente. Entonces, ahí arrancó muy fuerte y después sí, es cierto, de a poco se fue diluyendo. Hoy perdió el espíritu original que tenía, el objetivo original que tenía, y se mantiene en un estado medio de piloto automático, en donde se convirtió en una herramienta de intercambio de usados, intercambio de algunos productos y servicios, pero es poco. La verdad que estuvimos trabajando este año bastante con el grupo de Moneda Par, viendo a ver de qué manera podíamos darle un nuevo impulso, tratando de escalarlo y llevarlo a una escala en donde genere un impacto real en la economía de las personas, que es el objetivo, que pueda generar un beneficio concreto en el bolsillo, que en la billetera una persona tenga tus pesos, pero también tengas tus pares y que sean realmente útiles, que puedas comprar cosas útiles con pares. A veces viste que hay una latencia, mira, te cuento tipo 2005 más o menos, me acuerdo que ahí en la revista Hecho en Buenos Aires le entrevistamos a Naomi Klein, que es una periodista canadiense que maneja mucho esto de los movimientos antiglobalización, de comercio justo, preguntándole por qué en el 2001, en el medio de la crisis, habían surgido tantas cosas como los trueques, por ejemplo, ¿no?, físicos, y tantas situaciones así, las asambleas, un montón de cosas, y que de repente... Y ella nos decía que militar, ¿no?, que llevar adelante estas experiencias son de mucho esfuerzo, que no es algo que hace cualquier persona, que no es algo que todas las personas hacen todos los días, que era muy raro personas que se mantuvieran en eso, pero que era muy valorable que la gente hubiera probado ese tipo de cosas, porque ya le quedaba en la conciencia ciertos mecanismos que iban a volver a utilizar cuando hubiera una crisis. Cuando pasa la crisis todos volvemos al sistema capitalista, lo más cómodo, mercado pago, todo esto que ya sabemos y criticamos mucho en este programa, pero el hecho de que quede ahí en latencia la moneda par es como un resguardo para que el momento donde vuelva a haber una crisis, que vemos que por ahí se está por venir, está esa herramienta funcionando, ¿no? Eso también es importante. Sí, perdón, yo no sé si vos interrumpime porque si no yo hablo. Sí, a lo mejor solamente aportar a esto que mencionabas, Tomás, en esto de preguntarnos por qué puede ser que hay cosas que no arraiguen y que no prosperen o que no podamos sostener ciertos impulsos. Y hace poco justamente me encontré con algo que
que es relativamente nuevo, que está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que creó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en donde también se está evidenciando que a mitad de recorrido de lo que es el plazo en el cual deberíamos haber logrado esos objetivos, la mayoría estamos en foja cero o en retroceso. Entonces, hace un par de años se generó otra iniciativa que fue y es la de desarrollar los objetivos de desarrollo interior. ¿Y cuál es la teoría subyacente? Que si no logramos una transformación interna como seres humanos, todos estos cambios a nivel de sociedad, ¿en qué se van a sostener? Entonces, bueno, me parece interesante en algún momento explorar eso porque propone como 5 dimensiones de transformación en los seres humanos y asociado a esto 23 nuevas competencias que es interesante desarrollar. O sea, yendo de lo global a algo más individual, ¿no? Empezar por uno. Empezar por uno, porque también estamos viendo eso. O sea, ni siquiera alcanza que haya hoy regulaciones a nivel, por ejemplo, de la Comunidad Económica Europea, que ya está obligando a las organizaciones a generar reportes, pero si todo eso no nace de una motivación intrínseca, de un entendimiento desde lo personal, de que esta es la transformación necesaria, va a ser muy difícil que esto sea sostenible en el tiempo. ¿Y te acuerdas cuáles eran esos 5 objetivos? No me acuerdo, pero con mucho gusto los voy a buscar. Dale. Y se los comparto después. De hecho, está habiendo ahora, empieza mañana, todo un evento internacional organizado por la gente que creó toda esta iniciativa, así que va a estar lleno ahí de debates y de conversaciones. Y si el tema les interesa, bueno, yo estoy inscripta para participar ahí, después les traigo información nuevita sobre este tema. Genial. Un honor. Me parece que puede ser interesante hablar desde ahí, ¿no? Porque siempre estamos como esperando que el cambio suceda afuera. Entonces, bueno, ¿qué hacemos internamente también para que nosotros, cada uno, podamos contribuir? Bien. A mí me daba un poco de curiosidad porque vos, Ariel, según lo que me decía Luciana tras bambalinas, había algo de que eras la primera empresa que hacía este balance y vos empezaste hablando de cuáles eran un poco las contribuciones o los beneficios que tenía para una empresa que decide hacer el balance y bueno, un poco contarle a personas que tal vez nos escuchan y tienen un emprendimiento, una empresa y les interesa aplicar todos estos principios, todos estos valores de la economía del bien común. ¿Obtienen algún beneficio? ¿De qué naturaleza es ese beneficio? No te quiero manejar la entrevista, pero me quedé pensando una cosa de antes. Ahora vamos a Ceres y lo charlamos. Sí, tranquilo, es así. Este programa es así, es disperso. Asociación libre. Sí, todavía no hay vino. No, porque, viste, hablamos de todas las cosas y parece que todo va quedando inconcluso y que las iniciativas como Moneda Par de repente perdió fuerza y qué es lo que pasó. Perdón. Pulso, que era la plataforma de financiamiento colectivo que está latente, está lista para usarse, la Mutual del Bien Común, que está lista para usarse, pero no logramos cobrar inercia o agarrar fuerza para que estas iniciativas lleguen a los objetivos que nos proponemos, porque todas nacen con objetivos de transformación social, como vehículos de inquietudes que tenemos, que tratamos, o sea, inquietudes en lo personal, que vemos que queremos hacer cosas en el mundo y que las vehiculizamos a través de estas iniciativas, estas herramientas y que las ofrecemos y las ponemos a disposición, pero luego no llegamos a cumplir estos objetivos. Y algo que no sé si lo charlaremos después en alguna otra parte de la entrevista, pero me parece muy importantísimo el vínculo con la política. Porque en un punto la política es donde nos encontramos para pensar nuestras comunidades y para definir nuestros destinos dentro de un marco de consenso, de acuerdo, de hacia dónde queremos ir, ¿no? A mí particularmente me parece súper atractivo el espacio político puro, no el partidario, sino el espacio de participación social, en donde estas ideas como una moneda complementaria, una herramienta de financiamiento colectivo para emprendimientos locales que cumplan con los valores del bien común, que son valores de lo que te decía antes, respeto por la vida, cuidado del medio ambiente, una economía solidaria. Pero cómo pasamos a una fase más estructurada en donde todas estas herramientas o iniciativas pueden ser incorporadas a la vida social de nuestra comunidad. Y en ese sentido me parece fundamental que traccionemos la demanda de esto.
que la demanda somos nosotros. O sea, si socialmente no generamos la demanda de que estas herramientas o este tipo de iniciativas sean adoptadas por quienes nos estén conduciendo circunstancialmente en el municipio, en este caso, porque es lo que nos toca, bueno, eso no va a suceder nunca. Entonces, me parece fundamental, bueno, nada, por eso estamos acá, charlando y participando y exponiendo. Perdón, Penny, pero te voy a desviar un poco más esa Sí, pregunta antes de que vuelva, quedo. también sabiendo que Ariel ahora se tiene que ir en 5 o 10 minutitos, pero justo te iba a preguntar, Ariel, porque yo me acuerdo cuando fueron las elecciones acá en Villa de las Rosas a intendente y concejales, hubo un debate acá en Radio Comechingones muy lindo que se hizo en vivo acá por este mismo canal de YouTube, y el Pachi me invitó a formar parte como de los periodistas que hacían preguntas. Yo tenía mi inclinación personal porque toda la gente que va a Brasil Valle sabe, soy parte de la Martín Fierro, del Movimiento Verde Cordobés, y estamos con Pueblo Unido, con el Mati Fernández, con la Marina, la que es concejal, con el Marco. Y bueno, me senté acá, hasta voy a reconocer, como casi diciendo, voy a hacer una pregunta picante sobre cooperativismo y presupuesto participativo, así a toro a este señor radical de Cambiemos y este otro señor de Milei, que seguramente no les interesan estas cosas. Y de repente lo escuché al Tofu, a Daniel Domínguez, que vos estabas como asesor, ¿no?, de él, que actualmente también es concejal, y al señor candidato liberal, que no me acuerdo, pero lo queremos invitar al programa. ¿Cómo se llamaba, Pachi? Bueno, hablando de cooperativismo, de presupuesto participativo, ¿viste? Y yo quedé como... Félix Altamirano. Yo miraba así y decía, bueno, estamos todos de acuerdo. ¿Qué me importa lo que haga Macri o Milei o digo esta geopolítica nacional que a veces nos ponemos a pelear en el plano nacional? Y resulta que acá había 3 candidatos que tenían un consenso en justamente estos temas que estamos discutiendo acá en este programa, que es otra economía posible, ¿no? Exacto, pero fíjate lo trascendente de lo que está diciendo, porque dejar de lado los dogmatismos, las banderas, de las discusiones de gente que nos representa pero no nos representa, que genera antagonismos, grietas y discusiones por cosas que nos son totalmente ajenas y que nunca va a estar a nuestro alcance intervenir, resolver, generar algún tipo de impacto. El lugar a donde podemos participar y generar impacto es en nuestras pequeñas comunidades. Y acá nos sentamos a hablar ese día en el debate, bueno, yo no, pero el Tofo, y la verdad que el Tofo representaba Juntos por el Cambio, pero cero Macri. Imagínate, yo, bueno, nada, no voy a hablar pero cero Macri, cero Juntos por el Cambio. Era pensar en Villa de las Rosas y pensar cuál es el pueblo que queremos y qué queremos que suceda acá en los próximos años y cómo atajamos este crecimiento desmedido y desordenado del inmobiliario, el desorden ambiental, todos los problemas nuestros, crecimiento poblacional, bueno, y desde un lugar progresista, pero sin ser kirchnerista, Claro. progresista Que incluso por ahí vos sabés más que yo, pero que hay 7 concejales y están Marco, Marina y Tofu, o sea que si la próxima elección... El tofu se come. El tofu se come, me confundí con eso del queso vegano. Pero tenemos 3 concejales de 7, o sea que si la próxima elección conseguimos un concejal más, cualquiera sea el partido, podemos proveer ordenanza de presupuesto participativo, de cooperativismo, de ordenamiento territorial, de todo. Mira, nosotros con la EBC organizamos un encuentro de presupuesto. Por eso digo, pero si logramos 4 opositores... necesitamos un intendente. Bueno, cosa maravillosa que estamos de acuerdo. Si la próxima no la ganamos, tenemos que poner un kiosco a vender golosinas. Porque con la masa crítica que hay hoy en día, o sea, yo me quedé de boca el día siguiente de las elecciones, ¿no? Con el resultado que hubo. Que bueno, vas a hacer 2 más 2, 4 y era más o menos empatado el oficialismo con el resto. Bueno, nada, al margen, elecciones y política al margen. Nos metimos a rosquear, disculpen, una vez más, otra vez nos pusimos a rosquear. Me parece importante que todo esto se mantenga vivo y que se mantenga
que generemos la demanda de que todos estos temas sean atendidos. Que no nos frustremos porque por haber perdido una elección, que haya perdido Matías, que haya perdido el Tofo, las próximas habrá otro o alguno, no sé. Pero no nos frustremos y sigamos laburando y sigamos militándola y tratando de generar iniciativas y herramientas. Y va a decantar, tiene que decantar. Yo tengo la teoría de que hay un 30%, por ahí 20, por ahí 40 de personas que le interesan estos temas pero no votan, por ejemplo. Bueno, ¿no? En Villa de las Rosas. Sí, tenés mucha gente que no hizo cambio de domicilio, mucha gente que reniega de la política, pero bueno, de la política partidaria, porque en definitiva política hacemos todos, porque una opinión sobre las cosas que te pasan alrededor tenés y las cosas te afectan, entonces de alguna manera necesitas de la política. Bueno, nada, otro tema. Me daba curiosidad, justo en estos días venía por otros aspectos de la vida, leyendo un poco la historia de Bitcoin y un poco el nacimiento ideológico de Bitcoin tiene que ver con el cyberpunk, el transhumanismo y bueno, una visión anarcolibertaria muy parada en la tecnología como respuesta a las soluciones y a los problemas del mundo, ¿no? Entonces se busca en Bitcoin una tecnología de vanguardia que realmente modifique y altere profundamente y que trascienda, por decirlo de alguna manera, los estados nacionales y cierto status quo del poder, ¿no? Y pensaba, moneda par o estos espacios de moneda alternativa, ¿de dónde vienen ideológicamente hacia atrás? Mira, el origen tiene que ver con moneda par, por lo menos, hasta donde yo conozco. Uno de los fundadores fue Mario Cafiero, que peronista, buscando desarrollar una herramienta que genere, que contribuya a la igualdad social, al bienestar de las personas. Haciendo uso de la tecnología como herramienta, nace pero con una forma de gestión y de gobierno descentralizada, porque es participativa, porque la organización de moneda par en sí como institución, como organización, hoy está bajo la figura de mutual. Hoy existe la mutual par a nivel nacional. O sea que las decisiones se toman de forma colectiva y participativa. Pero se toman de esa manera, tal cual. Existe la federación de nodos, los distintos nodos en las distintas partes del país participan de la mutual. Bien. Bueno, nada, es otro. O sea, el uso de la tecnología viene con otro. De hecho, la generación de moneda par no tiene nada que ver con el Bitcoin ni con la minería y con las criptomonedas. Es blockchain en realidad la tecnología, y Bitcoin usa blockchain como tecnología de base. Pero Bien. creo que es esa la tecnología sobre la cual se monta todo lo que es el mundo de las criptomonedas, ¿no? Sí. Sí, al respecto, bueno, sobre moneda par no tengo mucho más que decir, aparte de que no tiene nada que ver con toda esa lógica y de funcionamiento de las criptomonedas, del mundo financiero cripto. Bien. Sí creo que hoy la realidad nos aborda, nos invade y nos sitúa en contexto. Y vamos, desde la pandemia estamos en un tobogán en caída libre hacia el uso de la tecnología cada vez más incorporada a la vida en los distintos ámbitos desde lo educativo, lo financiero, lo económico, los chicos nacen hoy con un teléfono prácticamente. Nosotros acá ni lo vemos tanto, en las ciudades es otra película. Pero creo que son herramientas que no nos tienen que generar miedo, sí, tomar precauciones, sí, abrir los ojos y ser conscientes de lo que pasa y de los riesgos y hasta dónde uno se expone
a las tecnologías y hay cosas que no las podemos evitar. De repente, si sacan de circulación los billetes y disponen por una ley que ahora que todo se digitalice el dinero. Se digitaliza el dinero y todos vamos a usar la CBDC o CBDC, ¿no? O no vas por la tecnología y te mandan un mandala de la abundancia que es un sistema Ponzi y esa especulación de la que estamos renegando la tecnología te lo hace un hippie que te habla de ecofeminismo, ¿no? Porque también pasó. Exacto. Me daba curiosidad también un poco saber la economía del bien común en lo concreto, más allá de que tiene dos casos de referencia importantes, que fueron los dos primeros de Argentina, lo cual me parece muy llamativo, que si ha tenido más expansión en el Valle o en otras regiones de Córdoba o del país, y cuál creen que es el impacto que está teniendo sobre la región. ¿Con quién? Bueno, acá en Tras la Sierra hicimos muchas actividades, como comentaba Ariel, y las veces que hemos generado temas de conversación, la comunidad se acerca. Hay una avidez por debatir sobre estos temas. De hecho, creo que los últimos tuvieron que ver con presupuesto participativo, justamente, y trajimos personas que trabajan en el municipio de Río Cuarto, donde ya hace varios años que impulsan el presupuesto participativo, y la verdad que fue una experiencia hermosa porque, bueno, aprender de un caso real de aplicación y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, y tuvo muy buena repercusión eso acá también. Honestamente cuesta que la EBC se arraigue, al menos desde la ansiedad que tenemos nosotros de que esto suceda en el corto plazo, ¿no? Son procesos que llevan su tiempo. Tenemos un par de casos más en Buenos Aires, de empresas que también han hecho su balance. Tenemos un municipio en Buenos Aires que ya declaró por ordenanza municipal la economía del bien común como de interés general. Es el municipio de Lanús, es un municipio grande de 200.000 habitantes y ha tenido mucha adhesión desde lo legislativo. Y hay un proyecto de ley a nivel provincia de Buenos Aires para que todos los municipios de Buenos Aires sean municipios del bien común. Es un proyecto de ley que justo ingresó para tener tratamiento parlamentario en época de elecciones, así que no hubo todavía posibilidad de que sea discutido, pero al menos ya hubo el interés en el ámbito político de un grupo de diputados que estudiaron sobre el EBC, nos pidieron un poco alguna recomendación. Nosotros leímos ese texto, lo pulimos junto con ellos, y es un proyecto de ley que estamos esperando que en algún momento pueda ser tratado en la Cámara. Así que bueno, hay iniciativas que van sucediendo. La economía del bien común ya se está enseñando a nivel universitario. Hay una diplomatura en la Universidad Nacional de Córdoba de nuevas economías en general, en donde la EBC tiene su clase especial. Hacemos conversatorios con docentes. Esto es algo que tiene que ir permeando en todos los ámbitos, ¿no? Para que realmente uno lo pueda considerar como una alternativa posible. Y el ámbito de la educación es clave, ¿no? Que las personas que hoy están aprendiendo sobre economía aprendan otras economías y no solamente los modelos dicotómicos que nos han enseñado hace tiempo y que ahora tenemos que desaprender para volver a aprender cosas nuevas, ¿no? Che, muchísimas gracias a los dos por estar acá en Ábrase un Valle. Y Ariel, antes que te vayas, te vamos a robar unos minutitos porque nos quedaba la pregunta de Penny. Por ejemplo, Coriquente, que auspicia este programa, y una empresa modelo acá en Tras la Sierra, ¿qué beneficios tendría de hacer el balance de economía del bien común? Y por último también que le diga a la gente si quiere participar, si quiere acercarse acá en Tras la Sierra, ¿dónde pueden hacerlo? Bien, bueno, pensaba tocar este tema porque hablando de esto, ¿cómo arraiga la EBC en un territorio? ¿Cómo desembarca y cómo se genera esta demanda que hablábamos antes para que se aprecie el valor que la EBC tiene para aportar? La EBC tiene un marco teórico muy desarrollado, muy grande, muy amplio, y tiene herramientas para todo tipo de organizaciones. Pueden ser organizaciones empresariales, una empresa grande, una pyme, una micropyme, un emprendimiento individual, para un municipio, para una escuela. Sobre todo esto, como decía, hay herramientas y y el valor que tiene para aportar la EBC es la transformación a la que uno accede,
la que uno ve a la hora de hacer el balance. Cuando hablo de transformación me refiero a vislumbrar aspectos del cotidiano, del trabajo, de la forma de relacionarse con el mundo, de la forma de trabajar, de cómo uno lleva adelante los procesos, ya sea productivos, ya sea de toma de decisión. Bueno, se pone una lupa sobre cada uno de los aspectos en donde la organización interviene, donde tiene acción, y se revisa, y como fruto, como resultado, surge un puntaje. O sea, está el balance, ¿no? El balance, ahora o después, no sé, Luciano lo va a poder explicar mucho mejor que yo, pero el balance arroja un resultado, que es un puntaje, en base a un montón a un análisis exhaustivo de todo esto que decía antes, de cómo la empresa o la organización se relaciona con la comunidad, con sus empleados, su forma de llevar adelante los procesos de toma de decisión, con sus proveedores, con sus clientes. Todo eso se analiza, surge un resultado y después surgen también las mejoras, las oportunidades de mejora. Son todas aquellas cosas en donde uno por ahí no está haciendo las cosas bien, no por mala voluntad, sino por desconocimiento, o todos aquellos aspectos en donde se podría mejorar. Y lo que se tiene en cuenta, o sea, a mí, o sea, yo te hablo así tan coloquialmente, ella es la técnica y la profesional, que ella es la auditoria. Ya nos explicó en el bloque pasado un montón de cosas técnicas. Certificada que puede hablar con propiedad sobre todas estas cosas, yo te lo hablo desde mi experiencia de haberlo hecho. Me preguntaban hasta qué comen los empleados del molino cuando tienen un rato libre, en qué vienen a trabajar, vienen en bicicleta, en auto, vienen de a uno en el auto, o sea, cuál es la huella de carbono que deja el empleado en su trayecto de trabajo de la casa hasta el molino, cómo uno interactúa con las organizaciones sociales de la comunidad, ni hablar de qué haces con tus desperdicios, si sabés quiénes son tus proveedores, si tus proveedores tienen un comportamiento ambiental consciente o inconsciente, y así una lupa profunda sobre cada uno de los aspectos de la organización, en donde al final termina saliendo un informe súper completo y exhaustivo, que es una oportunidad para mejorar y para revisar la forma en que uno está haciendo las cosas. Muy interesante. Sí, si me permitís aportar un poquito ahí, digamos, todo esto que Ariel cuenta desde su experiencia tiene que ver con darse la oportunidad de mirar su organización con los lentes que ofrece la EBC, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lentes que están atravesados por estos valores universales que son los que la EBC promueve: la dignidad humana, la solidaridad, el cuidado ambiental, la transparencia y la participación. Entonces, es una manera en que la organización puede mirarse en base a esos valores y, de acuerdo a cómo vive esos valores internamente, poder contar a la comunidad en la cual está inserta cuál es la contribución que esa organización hace al bien común, desde cómo vive y aplica esos valores en su cotidianeidad. Entonces tiene como ese doble beneficio, si se quiere, ¿no? Mirarse y autoevaluarse con este cristal del bien común, lo cual muchas veces implica empezar un caminito interno de transformación y de mejora. Y lo otro es hacia la afuera, ¿no? Las empresas que están en ese recorrido y que realmente están haciendo una contribución distintiva, poder contarlo a la comunidad. ¿Cómo? Justamente con el resultado de esta evaluación, con una distinción que ofrece la economía del bien común a las empresas que emprenden este camino. Y es una forma también de diferenciarse de otras empresas que todavía no les cayó esa ficha, ¿no? Y que no están haciendo ese recorrido. Y es una manera también de atraer colaboradores que se sientan motivados a trabajar en este tipo de organizaciones, atraer posibles clientes que les hace sentido elegir a quién compran. Entonces, bueno, un poco para resumir cuáles pueden ser esos aspectos positivos de embarcarse en la experiencia. Si la gente que nos está viendo acá en Tras la Sierra, en Buenos Aires, no manda gente de Jujuy, Talam, Tapaz, Quiroga, en San Juan, gente en Polonia, en Estados Unidos, se quiere relacionar con la economía del bien común, ¿dónde se comunica? ¿Quién le escribe? ¿Cómo sería? Bueno, nos pueden seguir en las redes, estamos en Instagram, en Facebook y en LinkedIn como EBC Argentina, y en nuestra página web www.ebcargentina.net.ar, allí también pueden contactarnos, y bueno, y estamos totalmente a disposición para recibir todas las consultas. Genial. Taquillegua. Muchas gracias.